dejamos de aprender. La infancia es un punto clave que nos define y nos marca para lo que seremos, lo que amaremos, lo que buscaremos y lo que en definitiva nunca haríamos. Es un gusto total poder compartir contigo esta parte de mi infancia, que hasta el día de hoy no logro responder, y prefiero dejar a tu total criterio qué fue aquello que estuvo tan cerca de mí esa noche. Tal vez uno de los primeros toc, toc, toc a la puerta de lo que sería una de mis más grandes pasiones, hoy por hoy compartir estas anécdotas de la vida real. Muchas veces la realidad supera la ficción. Lo aprendí de muy pequeño y es algo que nunca olvidaré. Sin más que decir, te doy la más cordial bienvenida a la boca de Lucifer. Era muy pequeño cuando todas estas cosas pasaron. Apenas los 7 años no eran una buena edad para mí. No entendía del todo el porqué y el cómo de muchas cosas, y esta era una de ellas. La casa de mis padres era demasiado amplia para nosotros tres. Y me refiero a mis 3 hermanos. Mi padre, a pesar de no ser una persona estudiada, nos logró dar una buena vivienda, bastante buena diría yo, y una vida bastante acomodada y en ocasiones hasta lujosa, puesto que teníamos la oportunidad de tener una habitación cada quien bastante amplia. Nos quedaba bastante grande a mí y a mis 2 hermanos. Yo tenía la suerte de vivir prácticamente, dormir y comer con mi hermana mayor por un par de años, apenas 10. Yo la veía como una niña igual que yo, aunque ella ya no era para nada una infante. Como les dije, habían cosas que yo no entendía. Por ejemplo, ¿por qué mi madre me pedía que cada día primero del mes yo evitara voltear hacia ese jardín que estaba justamente al lado de nuestra casa? Nuestra vivienda tenía 2 pisos, pero la segunda planta no tenía una barda que impidiera ni el paso ni la vista a aquel lugar, que a mí me entretenía por la amplia maleza que se alcanzaba a ver. Árboles con ardillas, mapaches, gatos y todas esas cosas que a mi madre le causaban un poco de miedo y no me permitía acercarme por la alergia y el asma. Pero seguía sin comprender por qué cada día primero mi madre me hacía persinarme y me hacía orar con ella, junto con mis hermanos, que ya eran un poco más grandes que yo, que repito, para mí era apenas un poco, decir 10 y 12 años. Pero no olvidaré aquella noche. Subí por las escaleras junto con mi hermana y me dispuse a dormir. Compartíamos la habitación siempre. Por alguna razón ella y yo encajábamos muy bien. Dormíamos juntos. Yo me sentía protegido por ella, no puedo negarlo. A pesar de ser una mujer tan fría y tan dura, y prácticamente no demostrarme ninguna emoción, me sentía tan resguardado al lado suyo que, junto con mi cachorrita, no podía pedir nada más. Era suficiente para mí. Tal vez era la edad, o tal vez simplemente mi inocencia, pero cada noche para mí era tranquilidad absoluta. Mi hermana tenía la costumbre de persinarse una y otra vez cada noche, independientemente del día que fuera, antes de irse a la cama. Pero cada día primero, ella tomaba aquella Biblia que estaba en el esquinero de nuestro cuarto y rezaba algún salmo. Ya era costumbre, y aunque yo no rezaba con ella, la acompañaba. Siempre se quedaba rezando hasta 1 hora a veces, repitiendo una y otra vez uno y otro salmo. Recuerdo que ella abría las páginas de la Biblia de forma al azar, aleatorias, y me decía: siento que Dios me dice
qué es lo que debo de leer. Y con mucha devoción comenzaba aquel ritual, si puedo decirle así. Aquella noche yo no le tomé importancia. Les mentiría si les dijera qué hora era, porque no tengo idea de qué momento fue. Pero los ladridos y los rasguños de aquella cachorrita en el pasillo de mi casa me hicieron despertarme. Ladraba como nunca la había escuchado. Jamás había escuchado a un perro aullar, pero la escuché aquella vez. Fue tan extraño. Nunca había oído algo tan desesperado en un animal. Me levanté de la cama, pero algo me detuvo. El brazo de mi hermana se había extendido. Me asusté, volteé a verla. Abrió los ojos y me dijo: "Shh, no vayas, ven, ven". Yo me acerqué de nuevo y me metí a la cama. Le pregunté qué pasó. Ella solamente contestó a secas: "Cállate, hermanito, abrázame". Mi hermana, como les acabo de decir, era una persona tan fría que el hecho de que me pidiera un abrazo, más que asustarme, me llenó de gusto. Disfrutar del abrazo de mi hermana era todo un placer, ya que puedo contar con los dedos de mis dos manos todas las veces en las que nos hemos abrazado. Así que la abracé muy fuerte e incluso besé su frente. Pero nuestra perra no dejaba de ladrar y no dejaba de aullar. Entre más fuertes hacía sus ladridos, los aullidos se prolongaban, a la vez que escuché otra voz dentro de mi cuarto. Y no era lo que ustedes piensan. Era mi hermana. Estaba empezando a rezar. Le pregunté: ¿por qué estás haciendo esto? Reza conmigo, me dijo. Ambos estábamos recitando el Padre Nuestro, yo solamente porque lo sabía de memoria. Debo de decir que para ser un niño nunca quedé muy convencido de ir a la iglesia, ni a la doctrina, ni a la primera comunión, ni a otras cosas. Así que para mí no fue precisamente un gusto estar rezando. Para empezar, ni siquiera estaba muy seguro de qué era lo que pasaba o qué era lo que ella tenía. Tal vez solo estaba asustada. De la nada me la logré zafar y ella me exclamó: "Espérate, no te vayas, ven, no te vayas". Debo admitir que eso me generó miedo, porque no pareciera que mi hermana me decía "no te vayas" porque quisiera protegerme, sino porque ella se sentía mejor teniéndome cerca, como si de alguna forma ella se diera valor conmigo. Me sentí en ese momento tan indefenso. Fue como si aquello que yo creyera que me defendería no me estaba defendiendo. Al contrario, dependía de mí. Tomé un soplo de estupidez y caminé hacia la ventana, casi a punto de abrirla. Pude ver varias luces, no abriendo la ventana, la cortina más bien, sino tras la cortina, que era de una tela muy delgada, varias luces que venían del jardín de esa familia. Parecían velas, muchas velas. Escuché que hablaban de una forma extraña, pero nada que yo hubiera escuchado antes. Francamente no les podría decir qué era lo que decían, porque ni siquiera parecía que estuvieran hablando en algo en lo que yo pudiera siquiera rescatar un par de palabras. Quisiera poder compartir algo más a detalle, pero no tengo palabras para decirlo. Fue entonces que sentí una vez más una mano tras de mí. Era mi hermana. Me tomó y me dijo: "Ven, y no se te ocurra abrir la ventana". Nos dimos la vuelta juntos y empezamos a caminar hacia la ventana.
pero no a la misma ventana, sino a la otra pequeña ventanita que estaba justo a unos metros de nuestra cama. Era lo que nos daba un poco de luz por la luna. Llegamos hacia nuestra camita y justo cuando llegamos, nunca voy a olvidar eso. Yo le dije: ¿escuchas ese payaso? Ella guardó silencio unos segundos. Se volteó la mirada hacia mí y vi que lloraba. Se agachó, me cobijó y me puso en la cama junto con ella y me respondió: eso no es un payaso. Les puedo jurar que para mí era lo más parecido a la risa de un payaso, como la de cualquier payaso, tal vez de alguna película, o de algún lugar donde nos haya parecido irritante escuchar a uno de estos tipos con maquillaje en el rostro. Para mí era más que suficiente. Es un payaso, le dije. No me di cuenta qué tan profundo era su llanto hasta que noté que su rostro estaba completamente empapado. Sentí mucho miedo. Mi hermana lloraba, algo que nunca hacía, y aquel payaso empezaba a reírse cada vez con más fuerza, cada vez más fuerte, y no solo más fuerte. Parecía que comenzaba a acercarse, como si estuviera en el cuarto de al lado, como si de alguna forma, sin escuchar pasos, se estuviera acercando hacia nosotros. Ya no parecía un payaso. Lo que sea que fuera, se estaba acercando. Y se sentía, sin explicarlo, que no venía con buenas intenciones. Nos pusimos a rezar los dos. No sé decir en qué momento, pero las risas comenzaron a hacerse un poco más quietas. De pronto sentí, o más bien escuché, como si un par de manos hubiera puesto las uñas sobre la puerta de nuestro cuarto, una puerta de madera, pero no tenía razón de ser, porque del otro lado de la puerta no debería de haber nadie. Y esa risa se hacía más fuerte, de la nada. Mi hermana siguió rezando y siguió llorando. Yo empecé a rezar, pero no murmurando, sino casi gritando: el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Todo lo que yo sabía de la doctrina. No entendía muy bien por qué. Fue como si por instinto algo me dijera que tenía que hacer eso. Como si me sintiera el protagonista de una película que estaba peleando con un demonio. Parecía que estaba gritando. Mi hermana me clavaba sus uñas en mi brazo y yo le clavaba mis dedos en su carita. La perra no dejaba de aullar o de chillar, apuntando su hocico, estoy seguro, hacia nuestro cuarto. No sabría decir en qué momento, pero me quedé dormido junto con ella. A la mañana mis papás, sobre todo mi madre, recuerdo que estaban con aquel bote de lo que mi madre llama loción y mi papá con agua bendita y una flor, rociando cada esquina de la casa y rezando. Mi tía, que es una mujer muy religiosa, fue a la casa también. Me agradó mucho verla. Por alguna razón me hizo sentir aliviado. Llevaba un libro, un pequeño libro color amarillo donde habían cantos de la iglesia católica. Empezó a cantar junto con otras de mis tías
primas de mi madre, que también eran muy dadas a la religión. Estuvimos cantando toda la mañana y desayunamos. Hablábamos de muchas cosas, pero yo, como si de alguna forma lo entendiera, sabía que no debía de preguntar por qué era el cambio de actitud en todos ellos. Simplemente había pasado algo que yo era muy pequeño para entender. Sin embargo, debía respetarlo, o al menos seguirle la corriente a mis padres. No me dejaron acercarme a mi cachorra durante varios días. Mi padre dijo que estaba muy cargada de eso y la tuvo encerrada, tal vez una semana, hasta que me permitió estar con ella. Mi padre, después de ese día, se apresuró en conseguir un albañil que pudiera construir ese muro que hacía falta en la segunda planta, y en menos de un mes ya había una división muy generosa y una cruz justo en el centro de esa pared, un crucifijo que habían bendecido en la iglesia de Juquila, pues mi familia es de Oaxaca y son muy devotos tanto a la Virgen de la Soledad como a la Virgen de Juquila. Después de ese momento, mi madre dejó de saludar siquiera a esa familia. Cada vez que se acercaban o nos topábamos, mi madre me tomaba de la mano muy fuerte y miraba la cabeza hacia otro lado, como enojada. Notaba que decía un par de palabras, no una maldición, ni una blasfemia o grosería. Más bien parecía como si hiciera una pequeña oración, siempre que nos topábamos con alguna de esas personas. Y seguíamos nuestro camino. Siempre suceden cosas extrañas cuando eres un niño. Han pasado ya más de 20 años de ese momento. Y hasta el día de hoy les aseguro que nunca he escuchado una risa como la de aquella noche. De todas las formas existentes en las que el universo pudo despertar esta pasión que hoy tengo por la narración, no pude escoger una mejor. En el pleno punto de mi inocencia, cuando lo que hoy refiero como algo se acercó a mí, mentiría si dijera que eso aún está cerca de mí. Fue tan rápido y tan random como habernos presentado y despedido, pero le dio el a lo que hoy tanto amo y con tanta entrega he retomado dentro de mi día a día. Si tienes alguna historia que compartir, envíala al correo labocadelucifer616@gmail.com. Yo soy Franco y te deseo una dulce